esa pregunta empezó cuando me estaba preguntando por mi identidad. Yo no entendía quién era. En algún momento, cuando era estudiante de arte, la pregunta por quién eres y desde dónde trabajas es importante. Entonces yo me trataba de situar en el barrio donde vivió mi familia mucho tiempo, pero no me sentía muy involucrada. Después con Bogotá, pero conocía una parte de la historia de la ciudad de Bogotá, de esta ciudad. Y ya después fue como, bueno, más allá de la ciudad, de los barrios, de un país. Ya cuando empecé a verlo más global, un poco más, sí, pensando también ahorita en el término muy contemporáneo de sur global, sí, dije, bueno, ¿dónde estoy yo? Pues en la naturaleza, sí, más allá de las construcciones del ser humano, pues hay una construcción mucho más compleja y mucho más antigua y que sostiene todo y la vida y pues la complejidad de nuestra existencia. Y ahí es cuando, pues a partir de religiones empecé la búsqueda y no me sentí muy afín cuando se llegan a algunos términos y algunas formas de practicar la espiritualidad. Y bueno, cuando pensé mi relación con la naturaleza, que es el cuerpo, la sangre, la respiración, la comida, el lugar por el cual transito, dije, bueno, el pensamiento indígena puede permitirme acercarme a la naturaleza y a los protocolos para acercarme a la naturaleza a partir de las plantas ancestrales y cómo se genera conocimiento a partir de la naturaleza, autoconocimiento y también un conocimiento de la realidad un poco más pleno. Y ¿cómo relacionas esos espacios pues, de tu interés por esa arquitectura divina que podríamos llamar, que es la naturaleza, que es el campo, que es la posible perfección que el tiempo ha ido esculpiendo con esta naturaleza artificial que puede no estar tan separada tampoco, ¿no? También puede que esto simplemente haya sido como un afán del ser humano en ordenar un par de cositas que estaban ahí en un flujo intangible, pero acá puso piedra sobre piedra sobre piedra. Se generan edificaciones, pero por más imponentes, importantes, pues están condenadas también como lentamente a desaparecer, como llevaste, por ejemplo, la dinámica de este edificio. Sí, de alguna forma, pues los términos en el trabajo como artista van apareciendo, ¿no? Entonces, de pronto, ahorita yo puedo pensar que lo que estaba haciendo, lo que hice en algún momento, tiene relación con la arqueología. Y sí hay una relación con el tiempo desde la arqueología que tiene que ver con el pasado, ¿no? Entonces, cuando yo estaba recorriendo este lugar las primeras veces, sentía esas bifurcaciones del tiempo, más que el espacio en sí mismo, sentía una relación con el pasado, porque la tecnología, que siempre tiene que ver con algún tipo de promesa en relación al progreso o al funcionamiento de una sociedad hacia un lugar más óptimo, encontraba que entre esas mismas promesas, entre tanta sofisticación del pensamiento desde la cultura y la tecnología, habían esas brechas donde acá era ver el atrio, las promesas del norte, el estado del norte en una ciudad, el centro y el sur, como Telecom, el eje, como este edificio el eje. Y yo creo que de alguna forma sí me permitía, y sí de alguna forma esas promesas que son como otra arquitectura que surge, de alguna forma interrumpe, sí, siendo un poco terca con respecto a lo que tú estás diciendo, sí rompe con la naturaleza, porque entonces las circunstancias que rodean este edificio más hacia el occidente es situaciones opacas o de migración forzada, la historia de la violencia, la historia antigua del cementerio central, cómo se dividió
el cementerio, ¿sí? El cementerio de ricos, el cementerio de pobres, ¿no? Hacia arriba de la 10ª, universidades, corporaciones, bancos, y como este estado de al fondo, de abajo, de al lado. Y sí sentía o siento que este edificio concentra más allá de la naturaleza y de que hacemos parte de la naturaleza. Y sí, la naturaleza está presente en la inteligencia artificial y sí, en todos los aspectos de la tecnología. Aquí lo que me permitía el edificio era estudiarla, como poder reinterpretar una época que estaba finalizando o empezando a terminarse cuando yo nací. Entonces todas esas posibilidades de la imaginación y de volver a reconstruir lo que me encontré es lo que me permitió estar acá, lo que me permite estar acá. Ahorita dijiste algo que es como el eje, encontrar este edificio como el eje de una ciudad con muchas fallas, pero que el eje se haya roto o que se haya abandonado y que en este momento esté en esta ruina, pues podría ser una linda analogía para encontrar fallas en la periferia, en la circunferencia que rodea ese eje, ¿no? Uh-huh. Y encontrar esas asociaciones que aparentemente no están a la vista de cualquier persona, siento que es esa la labor de un artista. No sé si esa ha sido tu intención al intentar activar este lugar. Sí, de alguna forma, pues cuando llegué a Telecom, lo que encontré fue polvo, sí, como la sensación, la necesidad de tocar el polvo para poder ver lo que había debajo. Como escultora, lo primero que encontré fue textura, la textura de ese polvo, del óxido, de los vidrios rotos y la interpretación que tenía de cada elemento como un fenómeno. Sí, algo que pasó ahí y que de alguna forma tiene que ver con la política de la realidad, cómo se enuncian los poderes, porque es un edificio que tuvo que ver mucho con un edificio estatal, de una empresa estatal, pública, y de alguna forma cada elemento me hacía sentirme parte de una promesa de un país y de una realidad totalmente rota. Y a partir de esa realidad rota, encontré elementos para reconstruir mi identidad y poner en paralelo mi propia historia. Entonces, de alguna forma, mi abuelo trabajó, yo te conté en algún momento, en pozos de petróleo. Entonces, otra tecnología, la del tubo del pozo. Y acá es la del cable de fibra óptica. Y al mismo tiempo, entonces, bueno, ya después, como cruzando y trabajando en los procesos de arte, me encuentro con otra tecnología que es la del bejuco del canasto. Y después, entonces, bueno, todos estos cables que rodean la Tierra, transmitiendo información. Y después me encuentro con un mito, como que todo este proceso de creación que te estoy contando es como en el momento que he estado, o los momentos en los cuales me he cruzado estando acá. Y en el bejuco, dicen las comunidades indígenas, por ejemplo, en el bejuco de Yaré hay información. Está la información y está el mito de una hormiga, la hormiga conga. Y la hormiga vive a través del bejuco, pero el bejuco hace parte de la hormiga. Entonces, ese tipo de enunciados, yo los traslado acá y digo, bueno, ¿y nosotros qué tenemos de relación con ese cable de fibra óptica? Y cómo ese cable hace parte de nosotros y cómo nosotros estamos en el interior del cable y cómo este lugar es por donde pasaba el cable. Sí, la liana, el hilo, que es tan importante en las comunidades indígenas. En el tejido, aquí no hay tejido porque el tejido acá está roto. Tú encuentras los cables y nunca ves un entramado. No se completa el circuito. Ves enredos, ves cables colgando, ves partes del alambre que está adentro, que el alambre es
pues es todo este proceso del cobre, de la extracción de cobre, del sufrimiento. Por eso siento que estos lugares hacen parte de la naturaleza, aunque vienen de procesos mentales muy extractivistas, ¿sí? No se conoce realmente la naturaleza del material, no se tiene una relación con el entorno consciente como el edificio con la zona, ¿sí? Era una promesa, se fue la promesa y quedó todo el detritus, pero el detritus que a diferencia de la naturaleza lo devoran las moscas y es abono. En las construcciones del ser humano el detritus se queda ahí y genera más detritus, más deterioro, como una herida sin cicatrizarse. Esa idea de Telecom, esta gran empresa que iba a habitar o a conquistar ese espacio. Estelar. ¿Y qué pasó? Queda como en nada y acá creo que le haces una bella alusión y asociación con esa obra que tenemos. La del satélite, sí, esas son dos estructuras interpretadas de un satélite. Cuando encontré el material de archivo del edificio, de la empresa, pues hay unas órbitas que son las órbitas por las que transitan los satélites y esas órbitas rodean la Tierra, pero por donde pasa la órbita, esa zona le corresponde a un país. Entonces, cuando estamos cerca al Ecuador, tenemos una órbita geoestacionaria que permite que el satélite siempre esté en una zona óptima para comunicarse. Y encuentro que pues está SATCOL, y SATCOL es el satélite que iba a lanzar Telecom. Y cuando empecé a investigar, sí se lanzó, pero es un satélite que es un chip. Es de 10 centímetros por 10, pero entonces encontré unos textos donde lo describían muy precisamente. Entonces esa precisión de las descripciones desde la ingeniería hizo que yo me imaginara un elemento de unos tamaños, ¿sí? Como las promesas de la tecnología, ¿no? Que siempre son muy magnánimas. Y a partir de ahí pensé en 2 satélites en madera, ¿sí? Como pensando también en la historia de los arquitectos de este edificio, que es Obregón y Valenzuela. Uno de ellos hizo prototipos para barcos, no estoy segura si los desarrolló los barcos, pero sí hizo planos y maquetas. Y encontré pues descripciones de cómo se construían los barcos y a partir de ahí dije, bueno, hay algunas zonas del edificio que también me llevan al mar. También los términos de navegar en internet, sí, tienen que ver con lo marítimo. Entonces ahí me fui al mar y decidí hacerlo en madera por esta razón y en cruzados y sí, como en estado de choque. Y pues pensando también en un piso alto por esa sensación como desde una mirada que observa y también controla, así como desde acá y decide qué pasa. Entonces esa es esa pieza. Lo decías, esto es un eje. Entonces imaginándote como si tú estuvieras dándole la espalda al edificio, pero girando, viendo a Bogotá y todo lo que te dice cada perspectiva que el edificio te ofrece. Me gustaría que me recorrieras esa circunferencia y que me sirva a mí de voz en off para
ahora que vamos a capturar las imágenes de toda esa perspectiva, pues como brindarle al público esa experiencia que te brinda a ti desde tu interior, pararte y observar Bogotá desde este lugar, dando como en esa vuelta. Bueno, Da Vivienda, ese es el edificio que más que creo que más se parece a este y que se conserva tal cual. Y pienso, sí, en los bancos, en estos edificios donde los cuerpos están muy precisamente ubicados, donde hay un orden, sí, como el que había acá, también de alguna forma. Y orden, control, precisión, decisiones y poder. Hacia el oriente, el sol, los muiscas, las muiscas, la historia de Monserrate y Guadalupe, como los cruzaron y Guadalupe era la mujer, pues es la mujer, pero estaba donde está hoy Monserrate. Para los muiscas era el cerro femenino, Monserrate, y el Guadalupe era el masculino, Chía, y Suá, el sol, estaba hacia el otro lado. Entonces invirtieron los géneros, confusión hacia el sol, naturaleza. El sur es más complejo. El sur, minas, chircales, fábricas de ladrillo, Suacha, también ciudad antigua, trabajo, el trabajo que va hacia el otro lado, río contaminado, opresión. Occidente, cementerio central, muertos, el orden de los muertos, las categorías de los entierros, las clases sociales en los entierros, Roma, palimpsestos, Beatriz González, Parque El Renacimiento, Barrio Santa Fe, migración, violencia en Colombia, historia de la violencia, historia de la mujer en la historia. De alguna forma el feminismo, pues cuando yo estaba preguntándome por el ser mujer, como el ser mujer en el arte, encontré unas tendencias del arte, unas formas de hacer las prácticas como enfocadas a la delicadeza y siempre de alguna forma pues respetando lo que es ser delicado, porque creo que también tiene una relación con una condición de la naturaleza más que humana. Creo que ahí empezó como una disrupción, también pensando en cómo mi abuela de alguna forma materna la podía trasladar metafóricamente como la madre tierra, como las plantas que estaban asociadas al tabaco, y eso me permitía pensar lo femenino desde lugares un poco más abstractos y también cuestionarme los que estaban impuestos para, por ejemplo, decidir trabajar con una forma de hacer en la cual todo el tiempo los elementos están en contradicción, más que coherencia. Siento que de alguna forma hay algo en lo femenino que está muy resuelto, como que estoy muy consciente de que las categorías de género son muy complejas, cada vez me parecen más, pero sí, de alguna forma el asumir que la tierra es una mujer, la Pachamama a un hombre, me lleva a unos estados donde la fertilidad no es lo único sobre lo cual creo que incide el ser mujer de la tierra, sino de un cuidado no únicamente maternal, sí, que creo que ese también puede ser un pensamiento patriarcal, sino una forma de hacer las cosas que está más en relación con la libertad del ser
que con el cumplir la libertad del ser, de encontrarse con ella, con la madre tierra, y respetar. Sí, creo que más que cuidar, la mujer tiene que ver con respetar. En tu territorio crecen tus medicinas, raíz, hojas, bejucos, sabidurías de amor. Vive tu memoria en el yajecito, para que quien lo tome conozca más de Dios. Lindos son tus mares, cordilleras y selvas, origen y misterio de la creación. Inocente niña, tú mi tierna abuela, tú mi madre tierra, santuario de mi Dios. Inocente niña, tú mi tierna abuela, tú mi madre tierra, santuario de mi Dios. Echando revista hacia el pasado, me gustaría, si quieres, darnos algunas ideas sobre esos sucesos que te han traído hasta acá. Bueno, han sido varias cosas que han pasado. De alguna forma, cuando llegué al edificio, no fue muy bien recibido como por las personas que tenía cerca lo que yo estaba haciendo, como bueno, ¿tú qué haces allá? ¿Cuál es el proceso que estás desarrollando? Que no tenía mucho sentido lo que estaba haciendo. Pero al entrar en diálogo y en un proceso de aprendizaje de arte, el arte lo que me permitió fue siempre impregnarme de esa terquedad como un lugar desde el cual situarme en la realidad y encontrar cosas que no se encuentran con otro tipo de métodos que están mucho más legitimados por la sociedad, por ejemplo, la ciencia. Pero entonces en una academia de arte, que eso fue lo que me sirvió estudiar arte, me permitió acercarme con muchas formas de pensar que surgen a partir del arte, y a partir de esas formas yo legitimé mi mente, porque la mente es muy compleja, la mente, pues la cantidad de pensamientos que pueden pasar en un día. Entonces encontré lugar para unos pensamientos que, bueno, ahí está la pregunta siempre de cuál es la distinción entre pensamiento y sentimiento, ¿sí? Desde corrientes contemporáneas, neopensamiento, corriente roja, indígena, está como que es el sentipensar, ¿no? Entonces están los dos juntos, como en qué momento se traduce que yo siento y pues llega a la mente, como que se ubica en el cuerpo las sensaciones y los pensamientos. En ese momento yo estaba impregnada todavía, solo que ahora los tengo un poco más situados. Digo, voy a trabajar con esto que estoy sintiendo y le presto atención. Antes lo excluía, decía, no, esto no tiene lugares, no lo entiendo, son incomodidades, ¿dónde las pongo? Entonces, cuando se puede traducir todo esto en un material, el cual se relaciona con eso, ya lo abres, ya el sentimiento, entonces si es grasa quemada, ¿sí? Ya me lleva a más cosas y salgo del lugar
cerrado donde estaba antes y le encuentro relaciones con la materialidad de la realidad, la forma en la que está construida la realidad. Entonces yo me acuerdo de rondar el edificio y sentir la desolación, que ya no la siento tanto porque ya me he ido acostumbrando. Entonces ya es otra la sensación, que también eso es lo importante del arte, que se transforma lo que está y ya después se vuelve otra cosa y ya contemplas desde otro lugar. Es un proceso de crecimiento interno que no se puede evaluar por que me compren el trabajo o porque esté en un museo o porque alguien legitime mi trabajo, sino es interno, que creo que eso es algo que puede generar un proceso de resistencia en un artista en medio de las dinámicas de la realidad que seleccionan según los discursos políticos del momento las cosas. Entonces el pensamiento indígena responde al cambio climático, pero también a una espiritualidad, sí, a la desolación, a la depresión, a la angustia, a la ansiedad. Son procesos que también, más allá del arte o también con el arte, pueden generar sanación en los registros emocionales que tenemos adentro, que yo, por ejemplo, siento mucho dolor a veces, ¿sí? Ese dolor por ver la situación con el agua, ¿sí? Que están estos tubos, que la traduzco en estos tubos. Pero entonces lo traduzco y aparecen más cosas, aparece el poema, aparece la disrupción, aparecen más elementos de cómo percibir esos estados de desolación que el ser humano está construyendo. Entonces, como están pensando quienes están queriendo comprar el agua, ¿sí? Y generando más valor en el petróleo, por ejemplo. Son las mismas personas que están llevando a cabo la misma operación, que el petróleo crezca en valor y consiguiendo agua, porque el agua es otra fuente de dinero, pero ahí hay una doble moral, ¿no? Entonces, entro ahí, pienso ahí, analizo esos lugares, cómo me siento yo respecto a eso, ¿sí? En un momento donde yo, cuando estudiaba arte, el cambio climático se anunciaba, pero no se sentía tanto como hoy, ¿sí? Ahorita por la mañana está haciendo mucho calor, las temperaturas están súper altas, recortes de agua, esa sensación del recorte del agua. A veces yo estoy ahí y veo una gota de grasa de aceite quemado chorrear. Entonces es como una disrupción que genera en mi mente, como, es que esto está también relacionado con este lugar donde esta grasa tuvo que ver con un motor, tuvo que ver con un proceso de generar contaminación y ahí tienes el resultado en tu grifo sin agua. Entonces es como un ir y venir de la imaginación que a partir de interpretaciones también que he hecho de las circunstancias, porque hay trabajo de archivo, hay elementos que los busco, entro, me salgo, veo el presente, lo tangible del presente y ahí voy encontrando pistas para descifrar. La vida me ha traído una y otra vez acá, han sido las circunstancias, yo me he querido ir, en un momento ya estaba muy agotada, dije, estoy como en un loop, me fui a la selva, en la selva hice la lectura desde lo espiritual, se me abrió el yagé y pude ver y sentir este lugar como un ente que tenía unas circunstancias materiales, pero también espirituales, de la mente y del pensamiento que se traducen en ideas, en formas, en prácticas, en cómo se construyen las cosas, y vi frío. Es decir, lo que vi en el yagé cuando fui a preguntar por Telecom fue frío. ¿Cómo se le pregunta al yagé? Al yagé también, como al arte, le he ido a preguntar. Yo creo que el arte también es un lugar para llegar a preguntar. Y el arte no responde, como te decía, abre, entonces amplía la pregunta y te transformas. Pero en el caso del yagé también he ido a preguntar por aspectos, porque a veces, por ejemplo, se volvían cargas, no se paraba, pues no lo hago mucho ahorita,
bueno, a veces lo intento como separar lo emocional y todos estos pensamientos de mi realidad porque empieza a ser un poco pues denso, ¿sí? Ver el Santa Fe, el cementerio, la circunstancia de la calle, el hambre, ¿sí? Como estar en medio de esa situación pues hace que tú sientas desolación y parte de eso irresponsable también y pues estás ahí. Entonces he ido al Yagé también a preguntar sobre partes de mi historia, de mi forma de sentir que me duelen. Entonces el Yagé, no, pues es que esto lo sentimos todos. Entonces, tranquila, que también eso hace parte de un crecimiento que está teniendo la humanidad. Entonces, pues no hay responsabilidad en todo lo que se está haciendo y lo que hay que hacer es lo mejor que se puede, ¿sí? En medio de tantas contradicciones en lo que se hace o lo que hace el ser humano, ¿no? Y pregunté por mi abuela reparaba medias muy joven, remallaba en la Plaza de Bolívar, entonces cogía las medias veladas y las volvía, las cosía y ella usaba un totumo. Ese totumo, pues es un totumo, sí, un totumo pequeñito. La que me contó eso fue mi mamá. Mi mamá tiene todavía el totumo. Entonces una vez yo en una toma de Yagé llevé el totumo, yo lo cargaba en mi maleta, lo llevaba siempre en mi maleta y en medio de la borrachera, como llaman en el Yagé, que es cuando tú estás como en introspección o con la visión que llaman, que es como imágenes geométricas y parecido a chacana, chakra, como la mezcla de todo esto, se me cayó la maraca, el totumo. Entonces el taita me dijo, toca. Y el totumo adentro tienes las semillitas. Entonces yo cogí el totumo y empecé a tocar. Entonces desde ahí relaciono esa maraca con mi abuela y la abuela entonces la relaciono con el tabaco, la madre tierra, ¿sí? No es mi abuela porque ella ya partió, sino es la naturaleza, ya hizo parte de la naturaleza y yo estoy todavía viva tocándole a ella. Que la naturaleza todo el tiempo se está regenerando. Entonces, como que ese fue el aprendizaje con esa maraca, lo que me entregaron ahí en el Yagé. Y era como traté de tocar cerca al corazón, no lo hago todo el tiempo. Tengo que estar muy concentrada y que sea como late su corazón, como en el ritmo de su corazón, que así sea el sonido o el tocar de la maraca. Cantaremos a la tierra, dando gracias, tu palabra de orientación. En su planta de la vida el abuelo conoció el mensaje de los cielos de vivir en amor. En su planta de la vida el abuelo conoció el mensaje de los cielos de vivir en amor. Abuelo, yajecero de la vida, artesano de amor. Coronita de plumita, son lorita
fue por ahí. Y creo que sería un lindo momento y ocasión para revisar este libro que me estabas mostrando, que es un libro... Sí, este libro es increíble porque este libro habla de las telecomunicaciones y de las telecomunicaciones en Colombia, y hay una parte donde muestran los quipú, que son estas cuentas incas a partir de los nudos de las cuerdas del hilo. Ah, esto. Sí, estos, los quipú. Ok, pero explícanos un poco entonces cuál era la función del quipú. ¿No? Números, mira, entonces el 1 es este nudo, el 2 es este, el 3 es este. Pero mira que los nudos parecen como manos agarrándose de la cuerda. Esto fue archivo, aquí encontré material sobre Florentino Vesga también, que es el nombre del edificio al lado. Ok. Que él fue el director de la primera empresa de teléfonos, pero también pues era una persona que le encantaba la botánica indígena. Narra la situación de los indígenas de la época y es una persona que le encanta las plantas y describe las plantas en su momento. Estamos hablando de 1915, aproximadamente, 1919. Cómo se da el proceso de evolución de la tecnología, es decir, como la transmisión de datos, la relación también con los barcos, el cable submarino, que también es este cable que pues todavía conecta a gran parte de países de América Latina y que ya no es propiedad de Telecom, sino de Telefónica. Y pues bueno, cómo esta historia ha evolucionado, la instalación de los primeros postes, como la evolución de la ciudad, de los primeros postes de luz, los presidentes, las legislaciones sobre el uso de la compañía de teléfonos, el cine, cuando llega el televisor, el primer teléfono, sí, todos esos aparatos y cómo le servían al Estado, a la política al político de la época. Que lo que tú dices, una promesa de país, era una promesa de país y estos libros eran como soportes o son soportes como, mire lo que vamos a lograr porque somos colombianos y nos... Pero muchas veces, creo que lo dijiste atrás, es como una promesa fallida. En Colombia pasa eso. Y creo que pues, estos libros tratan de vendernos esa imagen de... progresista, entonces son unas imágenes súper óptimas para la época, construidas seguramente por artistas, como esta central de antenas que también está abandonada en Chocontá, sí, como todos estos lugares, porque Telecom dejó abandono por todo el país. Es decir, la mayoría de los Telecom están abandonados. Entonces fue toda una infraestructura que quedó en suspenso. Entonces, a mí también me interesa pensar en la infraestructura. Cuando apareció esa palabra, yo dije, bueno, ¿qué es infraestructura? Entonces, es todos estos materiales pesados con los cuales se construyen los edificios, es todas estas estructuras imponentes. Entonces, ahí yo empecé a trabajar con los tabacos y las vigas de hierro también, como pensando en el ferrocarril. Que también es una promesa rota, o sea, una promesa de país que nunca existió. Que también conecta, entonces ahí todo se me mezcla. Conecta. Porque entonces está el ferrocarril y en el ferrocarril, como las vigas de algo que alude al ferrocarril, que son estas estructuras en hierro, también están tejidos los tabacos, ahí tejo tabaco, pensando en el calor con el que también se funde el hierro y las propiedades que tiene el tabaco en relación con el calor, pero con la sanación de esa propia estructura a partir también del tejido. ¿Sientes que es imprescindible para un artista estar totalmente atento siempre al contexto actual, político, económico, social del lugar que habita en esta realidad, por más allá de que también haya otras dimensiones espirituales o metafísicas las que también sacudan, pero hay que estar muy
con las antenas paradísimas, como pendientes de, oiga, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿A qué país pertenecemos? ¿Cómo son estas dinámicas? ¿Y cómo jugamos? ¿Y qué rol jugamos en esta sociedad? Creo que es como una forma de tomarse con mucha responsabilidad el papel del artista. De alguna forma, sí, estar cerca de lo que tienes cerca hace que puedas profundizar en eso y entender el lugar donde te estás situando, porque no necesariamente el trabajo tiene que estar ahí, el trabajo puede ir a otro lugar, pero cuando tú llegas a otro lugar con lo que tú traes, ahí empieza un diálogo necesario para entender las dinámicas de la existencia, que no son solo la versión oficial, ¿no? Del progreso, ¿sí? La imagen del planeta hiperconectado. ¿Conectado con qué? ¿Con quiénes? Es decir, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo se dio ese proceso de conexión con qué? ¿Sí? ¿Qué quedó? Nada de esa conexión. Es decir, interfaz obsoleta, la cual ya el código que requiere para funcionar pues no se actualizó y pues ahí quedó. Un montón de recursos, un montón de promesas. El progreso, la necesidad de que lo otro, pues seguramente la tecnología, la rapidez de la tecnología y todo lo que absorbe, porque para avanzar necesita muchos recursos, ¿sí? Es decir, recursos, lo que llaman recursos de la tierra, ¿no? Porque pues la idea es, así no se puede llamar el agua, ¿sí? El agua no es un recurso, el agua es un elemento. Es un ser, se diría desde el pensamiento indígena, ¿no? Como que todo para funcionar, lo que dice hoy el mercado y esas tendencias súper que el mercado tiene que imperar ante todo y nada de considerar al agua un ser ni nada, sino un recurso y un recurso que genere plata. Es como la visión de ahorita de que toda empresa tiene que seguir creciendo. Si detiene su crecimiento, está condenado a derribarse. Pero eso es totalmente insostenible, porque eso hace considerar, por ejemplo, los recursos naturales como una mercancía y en un momento pues no hay más agua para que siga creciendo y para que siga generando las empresas, todo ese tipo de cosas. Entonces es una posición contra eso. Son dos antítesis, dos puntos de vista totalmente enfrentados. Si tú estás en una comunidad indígena o en la casa de un campesino, una campesina, si la comunidad empieza a crecer y la casa se pone encima del río, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Si pones el poste encima de un río, ¿qué va a pasar? Se te va a caer. ¿Qué son las represas? Terminan haciendo que desde donde están hacia abajo, por donde cae el río, entra la represa, pasa hambre. Ya no hay peces, los peces quedan en la represa, las plantas, todo. Entonces es todo el dinero que se extrae por la electricidad, ¿sí? Por la presión del agua, que ejerce la caída del agua, ¿sí? Para que muchos bolsillos ávidos de dinero, no creo que sean bolsillos, ¿sí? Depósitos, celdas muy bien organizadas, ¿sí? Estén llenas de el agua codificada en oro. Bueno, y vuelvo entonces al papel del arte y del artista, ¿y qué es? Indicar, señalar ese tipo de incongruencias. Muertes, sí. Acá, líderes sociales, pues obviamente no. Es decir, vas a pasar por el río, es decir, vas a interrumpir el río. ¿Cómo no detener eso? Es decir, versus electricidad, ¿sí? Entonces el panel solar también produce y viene pues de procesos de minería. El ser humano está tratando de solucionarlo, pero hay mucha
ambición y pues el arte sí entra ahí y señala, intenta señalar reflexiones, las reflexiones que tiene cada artista, ¿no? Como respecto a cómo percibe esta realidad. El río Bogotá, súper contaminado, la cantidad de veces que han licitado, no se ponen de acuerdo porque la corriente política obstruye el proceso. ¿Cómo descontaminar un río a donde llegan todos los tubos de todas las casas, de todos los edificios de Bogotá? Hay que buscar otra solución. Pero pues eso no va a pasar ahorita, porque el sistema es muy corrupto. ¿Y el arte se queda solo en señalar? Yo creo que el arte reinterpreta eso y encuentra otras cosas ahí. Cosas que estaban guardadas, sí, a veces la imaginación se baja de categoría porque no está tan apegada a la realidad, pero pues la imaginación proviene de la realidad y muchas veces el arte puede señalar pistas de por dónde ir, ¿sí? Culturalmente, qué está pasando respecto a yo que estoy creyendo en relación con el agua. Si a mí me toca el agua, yo que tengo adentro, si a mí me quitan el agua, ¿cómo me afecta a mí? ¿Cómo afecta de formas distintas cada cuerpo? Entonces, por eso es importante que el artista, llega y esto para mí, eso se siente así. Entonces, ya el problema se entiende más. Sí, ya hay más voces que sienten e interpretan de forma distinta lo que está pasando y el problema se puede ver un poquito más de cerca. Y eso es con lo que dices, que tú me lo dices, por eso te lo estoy repitiendo, de que Joseph Beuys dijo que todo ser humano es un artista. ¿Es refiriéndose a eso? Yo creo que sí, por la forma en la que tú sientes y piensas. No todo el tiempo se saca eso. Y eso puede dejar ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque todo adentro y la realidad afuera tan construida, tan codificada, tan señalada, ¿sí? Trabaja que la empresa crezca, ¿sí? Todos los cuerpos que pasan por ahí, ¿qué? Todo lo que pasa en las vidas de estas personas, ¿qué? Todo lo que se está sintiendo, ¿a dónde va? A una estadística del DANE, ¿a qué? ¿Sí? Que aleja, sí, lo que está pasando en nuestra historia. En lo que Claro, somos. es que el arte es un diagnóstico totalmente contrario al de las estadísticas, ¿no? Porque las estadísticas miden números, el arte mide algo, hace un diagnóstico, pero mucho más poderoso y profundo. Siento que esa es la gran necesidad, es una forma particular de producción de conocimiento y de análisis de actualidades. Sí, creo que la medida del impacto del arte no es en números, pero sí es totalmente tangible. ¿Quién le prestó el Liping? ¿Cómo se lo consiguió? Bueno, aquí en administrativa, pues creo que alquilaron, no sé si los comprarían. De todas maneras, tenemos suficiente como para unas 180 personas. Anoche nos quedamos 114 aquí. En la montaña danzan los saberes de mi pueblo, en sus manos al cielo levantan el asado. En la montaña danzan los saberes de mi pueblo, en sus manos al cielo levantan el asado. Se hace un análisis sobre la situación del telecom y de su infraestructura intelectual, física. Creo que es mucho más poderosa que la del análisis que podría haber hecho la empresa auditora que analizó la contaduría o las causas de por qué se vendió esta empresa estatal. Son dos análisis sobre el mismo suceso, pero siento que uno es mucho más profundo que el otro. ¿Cómo lo ves tú ahí? Yo creo que es por lo que estamos conversando. Yo creo que ahí lo que pasa es que la contadora ya tiene una fórmula, un método, ya hay por eso es tan complejo que a veces como artistas, pues el método
A veces sí, a veces no. Y entonces, ¿qué enseñan en la Universidad de Arte? Eso es muy complicado, ¿no? Es traducir ese método a cosas que sirven para los demás, es decir, a pistas de cómo hacerlo. Entonces yo creo que esto puede funcionar así. O siento que a veces he logrado mover algunas cosas haciendo esto, pero yo no puedo llegar acá y pensar en eso y que suceda. Voy a terminar haciendo el mismo cuadro. Tengo que darle la vuelta a lo que estoy pensando, parar, lo que te decía, observar, precisar en la pertinencia para mí de esto, como más allá de cualquier cosa, reubicarme en el deseo, en los primeros deseos y cómo se han ido transformando, como, la primera vez que hice algo me sentía súper triste y algo se cayó y otra cosa cayó encima y vi algo en relación a lo que estaba sintiendo. Lo guardé y después eso fue creciendo, ¿sí? Pero porque vi ahí una pista que me sacó, por eso también el arte es sana o sí, como aclara las cosas, a pesar de que se perciba todo lo contrario, ¿no? Como que el arte tiene que ver como con lugares que a veces se alejan mucho de esa zona. Pero yo creo que en ese caso yo vuelvo a esos lugares, que para mí es importante lo que tú me decías. El deterioro de la naturaleza, acciones drásticas, el deterioro del trabajo colectivo, encontrar formas de trabajar con los demás, las demás, que la imaginación se comparta. Compartir la imaginación es el propósito de este programa, compartir tu imaginación y la de todos los artistas que están acá retratados, porque un medio público y más en televisión, que también ha tenido a una infraestructura tecnológica de comunicación, siento que es mi responsabilidad y la del programa y la del canal al que pertenece este programa, compartir esa imaginación, es decir, que toda esa infraestructura de cables, de tecnología, que contamina también o que tiene sus cosas negativas, pues que sirva para transmitir un mensaje que inspire a hacer las cosas mejor y a convertirnos en una comunidad mejor, compartiendo mensajes como este que nos acabas de compartir. Gracias. No, pues mil gracias a ti. Gracias. ¿Listos? Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,